Continuamos con nuestra serie Amor fuera de serie. Entonces trajeron sus Biblias. Quiero que al final no salgas corriendo cuando ya oremos por la ofrenda y todo eso. Tenemos algo muy especial que le estamos llamando tiempo extra. Es algo que enriquece mucho. Entonces, danos una oportunidad de escuchar antes de que salgas y creo que vas a disfrutar mucho este tiempo. Y nuevamente mandamos un saludo a nuestros pastores allá en Chile, donde no comen chile. Entonces, Juan y Gaby, gracias por confiar en nosotros. Sus Biblias en alto y vamos a hacer la declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, abre tu Biblia a Primera de Juan, capítulo 2. Si ustedes recuerdan, el autor de esta carta es Juan. No lo dice, pero por la manera de escribir, es el mismo estilo de escribir que el Evangelio de Juan. Entonces, hasta la fecha, todos los que han estudiado creen que este libro no hay uno que contradice eso, que fue escrito por Juan. Aparte, usa 16 versículos del Evangelio de Juan, los usa dentro de Primera de Juan. Entonces tú dices, bueno, hay una relación. En su mensaje es muy similar al del Evangelio de Juan. Para recordar un poquito la semana pasada, si ustedes recuerdan, los gnósticos habían infiltrado a la iglesia y los gnósticos eran personas que venían con filosofías distintas. Una de ellas era, por ejemplo, Jesús no podía haber tenido cuerpo porque la carne es mala y solo el espíritu es bueno. Entonces Jesús tenía que haber sido un ser espiritual nada más. Y muchas otras filosofías. Por ejemplo, no importa si pecas, porque lo que importa no es la carne, es el espíritu. Muy similar a cosas que hoy en día de pronto escuchamos, ¿no? Vivimos bajo la gracia, por lo tanto, no importa lo que hagas o si fallas. Y Juan viene y dice, espérate, ponle un freno a esas ideologías y déjenme corregirles. Y uno de los pasajes que leímos la semana pasada es versículo 9 del capítulo 1. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él está diciendo, admitiendo, sí pecamos y sí debemos de confesarlo, porque Dios anhela trabajar con nosotros. Y no es solo espíritu, porque yo les hablo lo que oí,
lo que vi, lo que toqué. Y en ese tenor vamos a tocar el capítulo 2, y yo le he subtitulado Vive lo que crees. Di eso conmigo, vive lo que crees. Si tienes tu Biblia, anótale ahí arriba del capítulo 2, vive lo que crees. Miren, la vida cristiana no se trata de no pecar, sino se trata de pecar menos. Se trata de ir transformando nuestra vida en lo que nosotros vamos estudiando la palabra, y que ella vaya confrontando nuestros errores. Recuerden, la semana pasada hablamos de la luz, y la luz, ¿qué hace? Revela. La palabra es nuestra luz. Dios es luz. Entonces empieza a revelar nuestra condición para poder ser transformados. Entonces no se trata de no pecar. Para aquellos que son hipocondriacos espirituales, todo es pecado, todos nos vamos al infierno, y también él llega y dice: espérate, no te vayas a ese extremo tampoco. Entonces, porque hay una manera de confrontarnos. El capítulo 2 lo he dividido en dos partes, y si quieres tomar nota, primero, lo que tenemos en Cristo, del versículo 1 al 11. Y de ahí del versículo 12 en adelante es lo que tenemos por Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo y qué tenemos por Cristo? Y las dos cosas son importantes entender. Empecemos leyendo el versículo 1 del capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces empecemos la parte de lo que tenemos en Cristo. Lo primero que tenemos un abogado. Di eso conmigo, un abogado. La palabra griega que se usa aquí es parakletos. Parakletos es una definición que se usaba especialmente en la época de los griegos, donde un abogado llegaba, que te conocía bien, llegaba a defender tu caso. Pero no es como hoy en día nosotros lo vemos, que vienen, dice: tú eres inocente hasta no ser hallado culpable. No, este abogado sabía que eres culpable, pero venía a darle al juez la razón por qué no debería ser condenado. El parakletos se paraba al lado de, eso es lo que significa parakletos. Es otro término también para el Espíritu Santo. Entonces es el que se paraba al lado tuyo y decía: Fermín no es inocente de lo que se le acusa, pero te voy a decir, juez, por qué no lo debes inculpar o culpar del delito o del pecado. Y Cristo paga el precio por nosotros. Y cuando Él paga el precio, ahora se para a nuestro lado. Dice aquí que es Jesucristo, el abogado, que se para a tu lado a decir: Fermín no es inocente del pecado, pero yo pagué el precio en la cruz del Calvario por él. Y por eso dice: mis queridos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, tenemos abogado que nos defiende. El parakletos, el abogado, el parakletos también significa conocimiento profundo de la persona. O sea, es alguien que me conoce a fondo. No puedo engañar a Dios. A veces pensamos que como engañamos a medio mundo, podemos engañar a Dios, y a Dios no lo podemos engañar. Pero también significa fuerza divina. ¿Para qué? Para perdonar. De hecho, vayan a Juan capítulo 14 y vamos a ver el versículo 16. Juan 14, versículo 16. Y Jesús, hablándole a los discípulos, les dice esto: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. En algunas versiones dice consolador. Es la misma palabra, parakletos, el abogado defensor. Y mi pregunta es: ¿otro?
¿Cuál otro? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el primero? Jesucristo. Él mismo está diciendo, ¿sabes qué? Yo he sido, seré y me pararé ahí para defender tu causa. Pero Él mandará otro consolador a ustedes. De hecho, Hebreos capítulo 13, versículo 6, también anótalo por favor. Dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. Entonces, ¿quién está a tu lado para defender tu causa? No es decir que vas a hacer lo que quieres, porque ahora vamos a ver la segunda parte de lo que tenemos en Cristo. Pero tienes un defensor. Ahora, ¿qué es la segunda parte? Empieza en el versículo 3. Nada más quiero enfatizar. Dice que no solo perdona tus pecados, pero también el de todo el mundo. Está dispuesto para aquel que esté dispuesto a confesar. Él está listo para aquel que esté dispuesto a confesar su pecado. Versículo 3. Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ay, ay, ay. Nos los puso difícil. ¿Conocemos a Dios si hacemos qué? Si obedecemos. No lo quieren decir, ¿verdad? Conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. A veces nosotros pensamos, es que yo conozco a Dios, he estado en la iglesia y no sé cuánto. Bueno, el no obedecer a Dios significa que no conoces a Dios. No conoces su ira, no conoces el castigo eterno, no conoces nada de Dios. Y de pronto hablas del amor de Dios, pero no conoces toda la faceta de Dios. Conocer a Dios es obedecerlo. Y sigue hablando. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman, así como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como vivió Jesús. Entonces ahora no solo tenemos un abogado, tenemos un ejemplo. Y la obediencia es un resultado de una comunión. Cuando tú empiezas a tener una relación con una persona, empieza a cambiar tus hábitos, tus deseos, tus anhelos, todo empieza a cambiar. Hay gente que de pronto el amigo se casó y de pronto los amigos están hablando, híjole, ¿cómo cambió aquel señor? ¿Cómo cambió don Pedrito? Pues sí, se casó. Está en una relación con alguien y todo en su vida empieza a cambiar. Regresa a la vieja vida cuando se enfadó de la comunión allá, y nosotros regresamos a la vieja vida cuando no seguimos comunión con Dios y empezamos a hacer lo mismo otra vez. Pero aún ahí Dios es tan misericordioso que está dispuesto a perdonarnos, pero Él viene a ser nuestro ejemplo. ¿Cómo vivió Jesús en obediencia? Dice, siendo Dios, Filipenses, nos dice, siendo Dios, no se aferró a ese trono, sino se despojó de aquello, vino a esta tierra y estuvo dispuesto a tomar condición de hombre, y en condición de hombre la muerte, y muerte de cruz, lo más vil. ¿Para qué? Por lo cual, como Él obedeció en todo, dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo llega eso? A través de la obediencia. Nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Estamos dispuestos a seguir pecando. No nos importa seguir mintiendo, porque pues las mentiras no son tan grandes, no están haciendo daño a nadie. Pues ¿cuál es el problema?
Y Dios dice, no, espérate, el ejemplo es Jesucristo. Entonces, sí tenemos abogado. Entonces, si acaso tu vida no ha sido la más recta en la vida, regresa porque tienes un abogado que está diciendo, Fermín, sí es culpable, pero yo pagué el precio por él. Pero eso tiene que ver con una relación. La obediencia siempre es resultado de una comunión que tú tienes. De hecho, Juan 14:15 nos dice, si amas verdaderamente a Dios, le obedeces. Primera de Juan capítulo 5, después vamos a llegar a ese capítulo, pero versículo 3 dice, amar a Dios significa. ¿Qué significa? Significa que te va a definir lo que acaba de decir. Si amas a Dios significa obedecer sus mandamientos. Di obedecer sus mandamientos. Entonces tenemos un abogado y tenemos un ejemplo. La tercera cosa que tenemos un mandato. Mira, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es ámense unos a otros. Dilo conmigo, ámense unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento que Dios da? Ámense unos a otros. Hay gente que de pronto nada más te dice, oye, es que yo amo a Dios con todo lo que soy, pero no amas a tu hermano. Por ejemplo, el no perdonar a tu hermano significa que no está todo ahí. Por eso a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. El cristiano ya tenemos el ejemplo en Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, de pronto dice, ámense uno, ese es el mandamiento. Si tú amas a Dios, el cristianismo debe de ser visible. No existen hay gente que me dice, es que en el trabajo no quiero mostrar que soy cristiano porque no quiero ofender a nadie. Pues que se ofendan. Si yo soy cristiano y se acabó. No, es que ahorita con la diversidad y que no sé, pues que se ofendan. De hecho, la Biblia nos dijo que íbamos a provocar esos problemas eventualmente. Ahora, muy distinto es que estés parado en la puerta de tu trabajo gritándole pecadores impedernidos a toda la gente que entra. Eso ya es por bruto, no por cristiano. Si te corren, no cantes, me corrieron del trabajo porque ando con el rey, ¿no? Pero la realidad es que Dios anhela que nosotros emanemos, o sea, que nosotros mostremos quiénes somos en Cristo. Y es la manera como vivimos. ¿Y cómo se muestra? La mejor manera de mostrar que somos cristianos, que amamos a Dios, es amándonos unos a otros. Sigue diciendo el versículo 7. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y brilla la luz verdadera. Y ahora te la empiezo a explicar cómo brilla la luz. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otro tropiece. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y de pronto empezamos a decir, bueno, pues es que yo realmente no odio a mi hermano. Cuando Jesús empieza a dar las leyes del reino, en Mateo capítulo 5, versículo 21,
Dice, ¿han oído a nuestros antepasados que dijeron, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Ah, caray. Me la puso difícil el Señor. Entonces dice, no, es que yo no lo odio. Espérate. Hay ocasiones donde el enojo tuyo, no es que no te debes enojar, sino el enojo tuyo se pasa a una acción que no es de un cristiano. Una palabra que no es de un cristiano. Una palabra de desprecio, o empiezan las competencias de quién es mejor o lo que sea, pero algo sucede y Jesús llega y dice, eso es exactamente lo mismo que el odio. Qué difícil a veces aún en la casa, ¿verdad? Y no nos damos cuenta porque es evidente cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, nuestras acciones no representan lo mismo, a pesar de que en el corazón yo pienso que sí. Y estoy como los gnósticos diciendo, bueno, pues es que mi acción no fue tan grave, pero la acción no es lo más importante, es el corazón. Y el Señor dice, espérate, la acción es el reflejo del corazón. Entonces, por más que quieras justificarte con tu corazón, el Señor está diciendo, espérate, se está viendo la verdadera cepa tuya. Entonces te da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense unos a otros. Si vives en la luz, amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, lo odias. Si lo odias, pues ya sabes los resultados que vendrán con eso. Entonces ahora entramos a la segunda parte del capítulo. ¿Qué tenemos por Cristo? Y noten, voy a leer los primeros 3 versículos. Les escribo a ustedes, ¿no? Recuerden que yo les pedí que tomaran nota de muchas repeticiones que hace Juan. Una de ellas es, les he escrito o les anuncio. Lo mismo, les escribo, les he escrito. Y constantemente les está repitiendo, ¿no? Y a veces se enfada cuando te están diciendo, ¿verdad? Varones, ¿verdad? Cuando la esposa te dice, te dije, te estaba diciendo, te tengo semanas diciendo. Y Juan exactamente es como la esposa cristiana, ¿no? Ay, les he dicho, aquí va. Pero noten lo que dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Y aquí cuando habla del principio, habla de Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde habla de el que fue desde antes. Está mencionando Juan 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él existen todas las cosas. Y de pronto está diciendo, piensa en lo más lejos que puedas. Yo no sé si tú eres de los que piensa que la tierra tiene 7,000 años o 10,000 años. Bueno, piensa 10,000 años, pues es mucho más que eso. A lo mejor tú eres de esos que crees que la tierra, el planeta tiene 3.2 billones de años. Bueno, llega a 3.2, es más antiguo que eso. A lo mejor tú eres de esos que piensa que tiene 15 billones de años. Bueno, llega a 15 billones, mucho más que eso, es lo que está diciendo. El que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes en la fe porque han ganado batallas contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Vuelve a repetir. Les escribo a ustedes que son maduros en la fe porque conocen a Cristo que existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Entonces, ¿qué tenemos por Cristo? Lo primero que tenemos es una nueva vida. En esa nueva vida hay una familia espiritual que yo puedo disfrutar. Por eso está hablando de amarse unos a otros. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano.
Para aquellos que piensan que pueden seguir creciendo y no necesitan un compañerismo para crecer en Dios. Y por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No puedes crecer en Dios sin una familia. Es como decir, tengo una familia. ¿Quién es tu familia? Bueno, papá, mamá, hermanos, primos y todo. Y los has visto. No, nunca nos llamamos, ni nos hablamos, ni convivimos, ni nada. Pero tengo una familia. Tú dices, bueno, pues qué onda con este cuate, ¿no? Es lo mismo. Hay una familia espiritual que nosotros tenemos. Y en esta nueva vida te da 3 facetas del crecimiento espiritual. Pero en ellas enfatiza 3 cosas. Quiero que las anoten. Noten. El perdón. Dice, ustedes aprendan a disfrutar el perdón, el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu. Y te lo vuelvo a enfatizar. Aprende a disfrutar el perdón, el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu. Digan esas 3 conmigo. Aprende a disfrutar ¿qué? El perdón, el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu. Entonces lo primero que tenemos en Él es una familia, tenemos una nueva vida, una nueva manera de ser. Pero con esto, la segunda cosa que nos enseña es que tenemos un enemigo. Y va a mencionar 2 enemigos. Pero quiero nada más terminar enfatizando, nosotros disfrutamos el perdón, el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu. Ahí en el versículo 14, noten al final del versículo 14, te da la clave de todo. Ustedes son fuertes porque la palabra de Dios vive en sus corazones. ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? Dios anhela que la pongas en tu corazón y que esa se repita constantemente. Pero ¿qué tenemos por él? También tenemos un enemigo. Y el primer enemigo lo voy a dividir en 2 partes. En este capítulo se divide en 2. Primero soy yo. El primer enemigo es mi carne. Fermín, no sé si ustedes, aquellos que conocieron a mi padre, siempre decía, el que más lata me da es Fermín, y todos me volteaban a ver siempre, ¿no? Pero no era, él no estaba hablando de mí, estaba hablando de él, la carne. El peor enemigo a veces nuestro somos nosotros mismos. A veces nos tienen que rescatar de nosotros mismos. Noten, versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Noten los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las 3 cosas y no está diciendo que no puedas tener posesiones. Dice no lo ames, que eso no sea tu objetivo final. De hecho, cuando Jesús en Mateo 6:24 les dice, tú no puedes servir a 2 señores. ¿Se acuerdan los 2 señores que menciona? No puedes servir a Dios y al dinero. Porque a veces servimos al dinero, a veces es nuestro objetivo, ese es lo pasional en nuestra vida y no es Él la pasión. Y que Él te lleve mejor a producir cosas que produzcan para beneficio de muchos otros. Dios va a enriquecerte para poder bendecir a otros. Pero por eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces pon tu vista en lo eterno. ¿Qué es lo eterno para tus hijos? ¿Qué es lo eterno para tu familia, para tu trabajo? ¿Qué es lo eterno en eso? Tú dices, ¿puedo integrar a Dios y lo eterno en mi trabajo? Sí, Dios anhela que lo hagas. Para que tú puedas ver la voluntad de Dios en todo lo que tú haces. Y Él prosperarte para que
seas bendición a otros. Entonces el primer enemigo nuestro es nuestra propia carne. El segundo enemigo, noten versículo 18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Déjenme hacer una breve pausa. ¿Qué es lo que Él está tratando de decirnos a nosotros aquí? Es que hay muchos engañadores. Hay mucha gente que pone énfasis en tantas otras cosas que no es Él. Él no es el glorificado al final, es uno recibe la gloria, hoy es que mi unción y lo que yo tengo y lo que yo puedo dar y no tiene nada que ver con eso. Cuando Cristo sea levantado, dice, Él traerá a todos hacia Él. Nosotros necesitamos asegurar que Cristo es la figura principal y central en nuestra vida. Por eso, no te dejes engañar por cualquiera. Y a lo mejor están entre nosotros, pero no son de nosotros. Tú dirás, bueno, van a estar aquí, pues van a estar aquí, no te asustes. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que a través de la obediencia y la experiencia en Él te va dando la intuición para actuar correctamente. Versículo 21. Así que les escribo no porque conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es aún un anticristo. Anticristo es la misma palabra que en lugar de Cristo. Tú dices, bueno, es que no está oponiéndose, no es que no es que se tiene que oponer, es que tiene que tomar el lugar y la gloria que solo a Él le corresponde. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Juan 14, 20, 21, ahí lo puedes corroborar. Por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Y ahora de pronto dice, dos enemigos, tu carne y voces que van a llegar de pronto y va a surgir hasta milagros. Recuerden que hay muchos que van a hacer milagros que no son de Dios, que van a llegar ante Dios y decir, Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo sané enfermos en tu nombre. Y el Señor va a ver el libro y decir, apártate de mí que no te conozco, tu nombre no está aquí. Entonces no tiene que ver con el acto grandioso de lo que pareciera una unción. Tiene que ver, ¿es Cristo glorificado, sí o no? Y al final, Cristo deberá ser glorificado porque Él es el único que merece toda la gloria. Y ahora terminamos con una esperanza, la tercera cosa que tenemos en Él. Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, el Paracletos, el que te conoce, el que se para a tu lado. Cristo mismo está parado a tu lado y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesita que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora
queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen avergonzados. Y dice eso porque si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, se escondieron avergonzados. Tú ahorita a lo mejor pecas y ni en cuenta, pero el día que Él aparezca, ¿cómo te sentirás con tu pecado cuando estés parado frente al Señor? ¿Qué le vas a decir? Ya sabes, Señor, que pues nada más era por pasar el rato, ¿no? Era mentirita así nada más, ¿no? Pues, no le hice daño a nadie. ¿Qué vas a hacer? Lo más probable es que te vas a sentir avergonzado. No viví la vida que Dios anhelaba que yo viviese. ¿Estás viviendo la vida que Dios anhela? Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Y sabemos lo que es justo porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos al Espíritu Santo? Por medio de su palabra. Abrimos su palabra y la palabra nos dice qué hacer. Nos redarguye, nos corrige, nos dirige. Pero como hemos hecho esto a un lado, pues a veces fallamos, entonces tenemos que inventar nuestra religión. Tenemos que invertir nuestra relación con Dios. Y el Señor dice, no, tienes una relación conmigo y tú vas a decir sí. Ok, entonces obedeces mi palabra. ¿Sigues guardando rencor? ¿Sigues hablando de tu prójimo? ¿Sigues evitando a una persona porque te ofendió? El Señor dice, ¿me amas? ¿Me conoces? Entonces haz lo que se necesita hacer. Cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, lo más maravilloso es que la esperanza es que te tenemos a ti. Y si alguno entre vosotros ha pecado, abogado tenemos para con vosotros a Jesucristo el justo. El Paracletos, el defensor. No porque yo sea perfecto, sino porque tú me amas y si te busco, anhelo transformar mi vida, Señor. Porque el cristianismo no se trata de no pecar, se trata de ir siendo transformado de gloria en gloria y crecer en ti, Señor. Amar más a aquellos que me ofenden, amar más a aquellos que me han eliminado, amar más a aquellos que me voltearon la cara, amar más a aquellos que hablan, amar más, Señor. Porque la manera de manifestar el amor tuyo en nosotros es amándonos unos a otros. Así con los ojos cerrados, si hay una persona aquí que hace rato no siente la presencia de Dios, no sabía por qué y hoy se está dando cuenta que hemos estado realmente alejados de Dios. Si tú te sientes que has estado alejado de Dios, levanta tu mano ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, está bien. Está bien, gracias. Sí, gracias. Pueden bajar su mano. Señor, empieza a tratar con nosotros para que podamos ser transformados por ti, por medio de tu palabra. No un criterio de religión porque sentí algo, sino una transformación genuina que refleje tu gloria a un mundo tan necesitado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, o si me estás viendo en pantalla y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento. Hagan esta oración y háganlo todos para ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez. Nada más digan así: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti
como Señor y Salvador. Perdona mi pecado y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, hoy tu vida empieza a cambiar. No has cambiado de religión. Lo único que has hecho, lo que dice ahí Juan, has declarado a Jesús el Señor tuyo. Y en ese momento la luz empieza a brillar en ti y vas a darte cuenta que la Biblia empieza a tomar vida en ti. Y si preguntas ¿qué debo de hacer? Pues empieza a leer la Biblia. ¿Dónde empiezo? Pues empieza en Mateo. En Mateo vas a empezar a leer de la Virgen María. Ahí está. Ahí vas a leer de los discípulos. Ahí vas a leer de Jesús, lo que Él hizo y para qué vino. Y te vas a dar cuenta de todo lo que hizo por ti. Habrá alguien que nunca había hecho esa oración y hoy la hizo por primera vez. Puedes levantar tu mano, nada más si estás aquí. Si tú estás en línea, ahí donde tú estás, nada más escribe la palabra acepto y vamos a mandarte material. Para aquellos que lo hicieron acá, gracias. Para aquellos que lo hicieron acá, les queremos decir, y a todos aquellos también, bienvenidos a la familia de Dios. Al final, enfrente del café, aquí a mi derecha, hay un lugar, un salón que se llama Conexión. Tienen la puerta Conexión. Si entras ahí te vamos a entregar unos materiales. No vamos a tomar mucho tiempo. Le pido a todos los que están ahí en ese salón, no tomemos mucho tiempo de las personas. Vamos a orar por ti, entregarte un material para ayudarte a crecer. El compromiso no es con nosotros, es con el Señor. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Y no te vayas, porque ahorita tenemos algo, como les dije, especial. De todos modos, fue corta la reunión hoy. Entonces, espéranos un poco, porque creo que Dios va a hablar a sus vidas en una forma especial. Aquellos que van a dar diezmos, si estás con tu familia, con tu esposa, tus hijos, pongan su mano como familia sobre ese diezmo y ofrenda. Padres, enséñenle a sus hijos a dar a Dios y amar dar a Dios. En México no nos han enseñado esto, pero nosotros, la Biblia nos enseña. Enséñale a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que dar a Dios es honrarlo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Señor Jesús, te entregamos nuestros diezmos y ofrendas para que tú seas glorificado. Señor, no hay manera de comprar todo lo que tú has hecho por nosotros, pero de lo mucho que tú nos das, te regresamos a ti aquello que has pedido de nosotros, en obediencia a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al final va a haber buzones, están los edecanes, tienen unas canastas, ahí lo puedes entregar. Entramos a un momento de tiempo extra. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiempo Extra. Estamos bien contentos con esta serie, Amor Fuera de Serie. A ver, diga, Amor Fuera de Serie. Y después haga, eso, enamórese. Es un buen momento para enamorarse más y más de Dios. Siempre es un buen momento para enamorarse de Dios. Y bueno, vimos algunos puntos aquí. En el primer cuarto el pastor nos decía que tenemos nosotros un paracletos. Sí. Enfocaba en eso, en el paracletos. Y ya que suene tu micrófono, sí, mientras suena el micrófono de Héctor, el paracletos era también una cuestión en los griegos. Desde que un niño llegaba a la familia, las familias escogían un mentor, una persona que lo iba a instruir, que lo iba a ir llevando desde bien pequeño hasta cumplir
hasta adulto, ¿no? Era su guardaespaldas, su maestro, su mentor, como el tipo del Jedi, ¿no? Acá el Lucas, ¿cómo se llama? El que está ahorita enseñando al Browy, al monito este verdecito. ¿A ti te gusta Star Wars? Sí, ¿Para qué te haces? sí, la verdad que sí. Pues resulta que yo lo entendí de esta forma cuando yo estaba morro, Hace muchos años. hace muchos años, deja ver si me acuerdo todavía. Fui al barrio de enfrente, a la papelería, y estando en el barrio de enfrente me pusieron una recia. Pum, 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 pa, llegué. ¡Ay! Y en eso mi hermano se da cuenta, mi hermano mayor, y me dijo, ¿quién te pegó? No, pues fulano, fulano y fulano. Y él fue, mi paracleto, fue y les puso una recia. Y me dijo, si te vuelven, y como nomás había una escuela ahí donde vivíamos, pues todos los del barrio íbamos a la misma escuela, ¿no? Entonces, si te ven feo, dime. Pues el siguiente día yo en la escuela, ¿no? Sí caminaba así como torero, ¿no? Así como que, ¿qué me ves? No me ves feo porque se te arma, ¿no? Entonces pude entender que tenemos alguien que nos defiende, alguien que es más grande, alguien que está con nosotros en todo momento. Tu hermano era tu Paracletos. Y era mi sí. Ahora imagínate, tenemos a Jesucristo diciéndonos que va a enviar el Padre a nuestro Paracletos, el Espíritu Santo, que nos enseñará y nos guiará a toda verdad, a toda. Si tienes una duda, si de hecho el Espíritu Santo es el mismo que nos convence de justicia, de pecado, de juicio, es el que nos convence, dice, por el cual, por el medio de este Espíritu clamamos, Abba Padre, es el que nos convence de que somos hijos. Entonces, en algún momento si usted duda, en algún momento si usted está pasando una circunstancia, recuerda, Espíritu Santo, sé que estás aquí, sé que me defiendes, sé que estás conmigo, sé que me guías a todo momento. Ahora, algo interesante que el pastor nos comentaba de amar, de enojarnos en el amor. ¿Alguien se ha enojado en el amor? O se olvida de amar cuando se enoja, ¿no? Yo quiero platicarles algo que me sucedía cuando recién nos casamos. Mi esposa y yo, cuando yo platicaba algo, ella decía, no es cierto. Y yo le decía, oye, mi amor, ¿te acuerdas cuando fuimos? No es cierto, me decía. Y yo me enojaba, y ya cuando nos íbamos de donde estábamos de visita, le decía, hey, ¿qué onda, morra? O sea, me estás diciendo mentiroso. No, nunca te dije mentiroso. Le digo, ¿quién dice cosas que no son ciertas? ¿Un mentiroso? No, pues no me acordaba. Y así se ponía medio rudo la onda, ¿no? Pero como a veces, si incluso la persona que más amas, yo ya estaba cada día, ni sabía si contar algo así, no voy a platicar nada porque Gil me va a decir, no es cierto. Pero un día enojado, pero bien, en el amor, le dije, ¿sabes qué? La neta me agüito, me siento triste cuando dices que no es cierto. Mejor ayúdame a decir, no recuerdo, ayúdame a recordar o algo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos enojamos y perdemos los estribos? Y parece ser que el Señor usa nuestras esposas para lijarnos, ¿no? No sé por qué Dios tiene ese sentido de la gracia. Pero yo crecí mucho tiempo desde que nací en el Evangelio y yo conocí a mi esposa ya cuando ella tenía 22 años y recibió a Jesús cuando tenía 22 años, ¿no? Entonces, pues, yo estaba tan acostumbrado a las cosas de Dios y ya era así como que... Como pez en el agua. Sí, pero era una persona sumamente carrilluda. Bullying, pero yo feo. Entonces una vez mi señora me dijo con mucho amor, oye, ¿tú nunca has leído Salmo 1? Y yo, ¿ah? Y yo, sí, me lo sé de memoria, y lo recitaba cuando estaba morrito. Hasta hay una canción. Y una cancioncita, y dije, pues y ahí dice que no debes de ser burlesco, no te debes de sentar con los... Y yo, y dije, bueno, pues gracias, Señor, por mi esposa, ¿no? Y desde ahí para acá ya nomás soy el 50% carrilludo. No, ya no soy carrilludo. Y eso hablaba el pastor del crecimiento, las facetas de crecimiento de nosotros como cristianos. Perdón, conocimiento de Dios y poder del Espíritu. O sea, cuando realmente vamos teniendo un crecimiento espiritual, podemos disfrutar esto. Mucha gente acumula tiempo en la iglesia, pero no crece. Sí. O
Se acumula tiempo y tengo tantos años viniendo a la iglesia. Yo nací en la iglesia. Pero el perdón, el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu no se manifiesta, sigue siendo bullying como el Héctor. Y bueno, por último, hablábamos de lo que podemos tener en Cristo, una nueva vida. Tenemos también enemigos, dice el pastor, la palabra nos lo refleja aquí, y tenemos una nueva esperanza. Uno de los enemigos, y yo creo que es el enemigo más archienemigo de nosotros mismos, es nuestros propios malos deseos. La neta, a veces decimos, no, es que el diablo, y el diablo, ¿qué? ¿Yo qué? Yo ni le dije, a él se le ocurrió. O sea, le echamos la bronca todo al diablo y a veces es nuestros propios malos deseos. Entonces, tenemos una nueva esperanza en Dios en eso, ¿no? Así es. Entre más conozcamos a Dios, entre más busquemos de Él, entre más confiemos nuestra vida a Él, se va a empezar a manifestar aquello que es el fruto de su espíritu. Y vamos a poder tener el control propio de no decir, no burlarme o de no decir mentiras o cosas de esas, ¿no? Ir creciendo con Dios nos va a ir transformando y va a ir muriendo aquel que mi enemigo más, dijo Pastor archienemigo. En mi archienemigo, que soy yo, ¿no? Yo soy el que más o el que soy más severo o el que soy más ligero conmigo mismo, ¿no? Sí, a ver, para no sentirme tan mala onda conmigo mismo, ¿cuántos de ustedes son bien jueces bien duros con ustedes mismos? Así, si te equivocas, estás ya ves, te equivocaste, ¿para qué lo dijiste? Y todo el día te estás ¿Alguien así enfermo como yo? Gracias. ¿Y cuántos? Porque Héctor decía que era al revés. Dice que él es más fácil decir, no, se equivocó, que él ver su equivocación. ¿Cuántos están enfermos como Héctor de que... ¿Cuántos es más fácil ver las equivocaciones de la gente, los demás? De los demás que las mías propias. Yo soy bien ¿Cuántos cruel están enfermos conmigo. como yo? Bueno, Así hay el algunos. Señor quiere que dejemos de juzgarnos y de juzgar a los demás, que podamos amar y ver como Él ve. Y eso es un crecimiento espiritual, identificar que tenemos una esperanza. Y bueno, antes de terminar tiempo extra, ¿por qué no les decimos algunos anuncios que tenemos para ustedes? A partir de este lunes comienzan los grupos de conexión. ¿Dónde pueden encontrar los grupos de conexión? En nuestra página grupounidad.org o en la app, los que ya bajaron la app, también ahí está ahí grupos de conexión. Vayan, busquen un grupo que le interese, un grupo que crea usted que va a ser para edificación de su vida, y métase. Y es durante toda la semana. Hay uno durante toda la semana, ¿no? Tal vez los lunes o los martes o los miércoles, en la tarde, en la mañana. Hay diferentes horarios y diferentes temas para todos. Entonces busque un grupo de conexión, que es un grupo de pequeño de estudio bíblico. También tenemos la Cumbre Global de Liderazgo. Nosotros como Grupo Unidad somos la sede en marzo 11 y 12. Va a ser un tiempo muy, muy disfrutable de aprendizaje. Y también quiero recordarles a todos los hombres que están aquí, levanten la mano los hombres. A ver, levántenla, sin miedo. Si estás a un lado de un hombre que no levantó la mano, repréndelo, dile, levanta la mano. Tenemos nuestra primera reunión presencial de hombres de honor y es una noche de amigos. Te invitamos a que puedas disfrutar este tiempo. Vamos a tener hamburguesas para todos, va a ser algo muy, muy suave. Tenemos un invitado que va a compartir la palabra y también estén atentos a lo que viene de matrimonios. Y bueno, a nuestros amigos de online los dejamos con su host. Dios les bendiga. Dios los bendice.